completamente santificados. Bueno, entonces ahora podemos ver que los sacerdotes eran completamente santificados, ¿no es cierto? Tenían muchos pasos para esta santificación. Estaban separados para Elohim de su inmundicia, de su desnudez, de su naturaleza pecaminosa. Además ya no tenían las manos vacías ni estaban vacíos por dentro. Ellos tenían todos los aspectos del rico Mashiach, ¿sí? Lo cual los marcaba para su santificación. Ahora llevaban una marca que los separaba para Elohim, lo cual indicaba que habían sido santificados completamente de todas sus faltas. Ya no tenían problema en cuanto a esto, más bien ahora tenían a Mashiach como su vestido y su comida, ¿no es cierto? Ahora realmente eran los sacerdotes santificados y calificados. La santificación que se menciona en las escrituras implica muchas cosas. Incluye el lavarnos, ¿no es cierto?, de nuestra inmundicia, cubrir la desnudez con la vestimenta apropiada, ser redimidos de nuestra naturaleza pecaminosa y llenados con Mashiach. Tiene toda una serie de pasos y no es porque sí que lo sea, ni que se puedan saltear, ni que se pueda alterar el orden tampoco. Los que han sido santificados de este modo están verdaderamente marcados, separados de lo que es común. Cuando Aarón y sus hijos fueron santificados, entonces para servir como sacerdotes, fueron separados de toda la inmundicia y de todas las cosas que traían en su pecaminosidad, en su naturaleza pecaminosa, y fueron separados también de su vacío interno y su vacío externo, porque ellos llevaban a Mashiach, que lo incluye todo justamente como señal de su santificación. Y así ya podían satisfacer a Elohim y Yahweh podía satisfacerlos a ellos también a través de Mashiach. Todos somos satisfechos, por lo tanto todos tenemos un deleite mutuo, ¿no es cierto?, con Elohim a través de Mashiach. La porción para Yahweh del segundo carnero entonces incluía esas espaldilla derecha, la espaldilla y el pecho izquierdo, ¿no es cierto?, eran los sacerdotes que ministraban, eran para ellos, y la parte derecha era la porción de Moshe, ¿no es cierto?, el pecho derecho, la porción de Moshe, y la espaldilla derecha era para Yahweh. Solo Elohim disfrutaba, aquí sí, del pan, las tortas y el hojaldre que están mencionados, ¿no es cierto? Todas las ofrendas vegetales eran solamente para Yahweh, esas. Además, los intestinos y la grosura eran absolutamente todos para el deleite de Elohim. Estos representan lo que Mashiach es en su ser, en su interior más íntimo. En su ser interior, Mashiach es completamente dulce y lleno, ¿no es cierto? Y en él encontramos justamente esa rica grosura. La riqueza y la dulzura de Mashiach no son exteriores, más bien están en su interior. En un mensaje anterior hablamos acerca de la santidad cuádruple, ¿sí? La tierra santa, el producto santo, el diezmo santo, la parte más santa, todas esas partes ofrecidas completamente a Elohim para su deleite y satisfacción. Los intestinos y la grosura del segundo carnero eran lo más santo de todas las cosas santas. Además, tenemos el pan, la torta y el hojaldre, ¿sí?, que eran cosas santas. La porción más santa de todas era el ser interno de Mashiach, ¿sí?, lo que se va a procesar. El pan, la torta y el hojaldre representan el fruto de la obra de Mashiach, porque esos son ofrendas vegetales y no animales. Todo lo animal ya sabemos que es para redención, y toda la parte vegetal representa todo lo que es crecimiento, ¿no es cierto?, la obra de Mashiach. Lo que Mashiach es internamente es para la satisfacción completa de Elohim, y su fruto y sus muchos frutos, ¿sí?, los creyentes son sus frutos, también son una porción santa para la satisfacción de Elohim, esta vez en cuanto a la edificación del cuerpo. El deleite de Mashiach. En Shemot 29 tenemos un cuadro negativo de lo que somos sin Mashiach y fuera de él. Sin Mashiach somos espíritus inmundos, estamos desnudos y no tenemos nada que pueda satisfacer a Elohim ni a nosotros mismos tampoco. Estamos con hambre, estamos con frío, estamos sucios, desnudos. Aunque muchos creyentes han sido salvos, no conocen la meta, el objetivo de su salvación, debido a que se encuentran bajo la influencia de una predicación y enseñanza superficiales, que les enseñan que la parte de la salvación es la única que interesa. El resto parece ser que bueno, donde viene la parte que justamente prepararnos para ser los servidores de Elohim, esa parte no le gusta a nadie y se deja de lado. En Shemot 29
vemos que hemos sido salvos a fin de ser santificados para servir a Elohim como sacerdotes. ¿Sí? Y como se revela en este capítulo, la santificación incluye el ser lavados y vestidos. También incluye la redención, que resuelve el problema de nuestra naturaleza pecaminosa y llena nuestras manos con algo que satisface a Elohim y a nosotros mismos. Este último aspecto de la santificación, o sea, disfrutar a Mashiach, incluye la saturación y la transformación. Eso es el conformarnos, ser conformados a su imagen y semejanza. Finalmente somos saturados por lo que comemos y transformados en eso. Los sacerdotes no comen cualquier cosa, más bien ellos tienen una dieta sacerdotal, vamos a llamarla, y una comida sacerdotal especial para sacerdotes. Su comida, como lo tipifican las ofrendas, es Mashiach. No hay otra cosa dentro de la comida de los sacerdotes, ¿sí? Entonces, sí, muchos de los que se llaman hoy sacerdotes y dicen somos todos sacerdotes, estuvieran viendo y mirando, prestando atención a aquello de lo cual se están alimentando, tal vez recapacitarían en cuanto a su posición. Como consecuencia, entonces, los sacerdotes estaban constituidos con la comida que ingería, ya que somos lo que comemos. Esto es, obviamente, una cuestión simbólica, porque lo que aquí se simboliza es que si comemos a Mashiach todo el tiempo, llegamos a ser Mashiach interiormente. Debido a que los sacerdotes comían las ofrendas, no solo eran santificados en su posición, sino también internamente. Estaban separados en posición y transformados en su carácter, por dentro y por fuera. Entonces, por supuesto, un tipo de la realidad que nosotros debemos vivir, ¿sí? Tenemos que ser transformados por dentro, o sea, también por dentro, sobre todo por dentro, para poder asegurar que somos sacerdotes de Mashiach. Si no lo comemos todo el tiempo, no podemos decir que somos sacerdotes, porque la comida de las ofrendas, que es Mashiach mismo, estaba prohibida para todos los que no fueran sacerdotes. De manera que si la gente no va a vivir y actuar en concordancia a lo que es el sacerdocio, lamentablemente están cometiendo transgresión, porque los únicos que pueden comer ese alimento son los sacerdotes. Antes de que fueran santificados, los sacerdotes no estaban limpios, por lo tanto necesitaban ser lavados por Mashiach, ¿no es cierto?, con su palabra, representada por el agua viva. Ya que estaban desnudos, tenían que ser cubiertos con Mashiach como sus vestiduras. En estas vestiduras vemos la honra, ¿no es cierto?, de la divinidad y la hermosura de la humanidad mezcladas. Los sacerdotes, por lo tanto, estaban exquisitamente revestidos de Mashiach por todas partes, con todas sus riquezas, ¿no es cierto? Esto se cubría la desnudez, ¿sí? Y porque tenían la pecaminosidad en su naturaleza interna, su naturaleza caída, era terminada en Mashiach cuando él se proponía a sí mismo, se presentaba como la ofrenda por el pecado. Por lo tanto, se acababan con tres problemas: la inmundicia, la desnudez y el pecado, pero todavía faltaban el resto de las cosas. Por el lado positivo, los sacerdotes ya tenían al Mashiach resucitado, tipificado por los dos carneros, ¿no es cierto? El primer carnero, holocausto para Yahweh completo, ¿sí? Y de esa manera ahora sí estaban ricos para con Elohim, ya que tenían a Mashiach en resurrección, ¿sí? Y lo tenían como la ofrenda mesía y como la ofrenda elevada, ¿no es cierto? Por eso sabemos que es la resurrección, y mediante la ofrenda de paz había una satisfacción mutua. Ahora sí estaba todo resuelto, todos los pasos habían sido resueltos. Hemos resuelto todos esos pasos realmente como creyentes, ¿no es cierto? Estamos viviendo, estamos realmente comiendo, alimentándonos con los sacrificios de Mashiach todos los días, de manera tal a poder decir que lo estamos comiendo y él se está formando en nuestro interior y que somos cada vez más lo que comemos. Porque solamente los sacerdotes pueden comer de las ofrendas del altar realmente. Y si nuestro comportamiento no es sacerdotal, estamos cometiendo transgresión. Muchos tienen que prestar atención a esas cosas. No se trata de una ordenación dentro de una jerarquía humana sacerdotal. No tiene nada que ver. De esto lo que está implicando, y acá queda bien claro que todo es simbólico, ¿no es cierto? Todo es espiritual, es a nivel espiritual, todas estas cosas. No son cosas humanas en sí, sino un camino espiritual que necesitamos recorrer. Sobre todo si insistimos en llamarnos sacerdotes.